Ahora, cuando nos acercamos a trabajar los conceptos de lo rural y lo urbano, de lo que significa el pueblo y significa la ciudad, vamos a adentrarnos hoy en lo que es el concepto de territorio. Un concepto de territorio que tiene que ver no solo con el espacio físico, con ese espacio de tierra del cual nos adueñamos para usufructuarnos de él. También hay un tipo de territorio simbólico. Ese territorio como apropiación nos permitió poder empezar a disfrutar de la tierra y desde allí empezar a darnos cuenta que esa tierra es la gran concepción de la Pachamama. De ella venimos, ella nos da la vida, pero también nos da el sustento. Por eso la agricultura fue fundamental para poder entender que esa tierra era sagrada, porque esa tierra nos da el alimento. Pensemos hoy cómo hemos eliminado la concepción sagrada de la tierra, cómo ya no es la gran Pachamama, porque ni siquiera en nuestro imaginario está lo que significa la semilla que da el alimento que nos fortalece y nos permite vivir. Por eso, en esa relación con el territorio es donde realmente eso se descubre. Eso nos llevó a crear las fronteras. Llegó un momento en que eliminamos esa visión de lo sagrado en ese territorio y empezamos mejor a crear fronteras. ¿Cuál es mi espacio y cuál es el tuyo? Fronteras individuales, fronteras grupales, fronteras de grupos étnicos y fronteras de países. Esas fronteras para demostrar la apropiación de la tierra. Una apropiación individual de la tierra donde aparece uno de los conceptos capitalistas más importantes que podamos tener. Lo mío. ¿Qué es realmente lo mío? Aquello que yo compré, que tengo escritura y que se vuelve en mi territorio, en mi propiedad, en mi estado privado, donde puede ingresar solo aquel que tiene la autorización mía para ingresar. Pero resulta que también hay un territorio por apropiación simbólica. Ese territorio por apropiación simbólica es el que yo connoto y simbolizo. Territorios que no tienen que ver con el espacio, sino con la posibilidad de entender, simbolizar y connotar esos espacios. Esos espacios que recorremos y que hacemos nuestros. Dos elementos fundamentales para entender ese concepto de territorio a partir del entorno. Y resulta que ahí aparecen unos conceptos de territorio que nos van a llevar a la gran discusión que vamos a tener sobre la ciudad y el renacimiento de esa ciudad. Y quiero recorrer 5 de esos conceptos para que entendamos cómo llegamos allá a la ciudad. El primero de esos conceptos todavía en América Latina funcionando. El concepto de pago. Inclusive, ¿cómo será nuestra concepción capitalista del término, que ya inmediatamente estamos pensando en lo que debemos? No. El pago es un territorio muy pequeño, donde viven muy pocas personas y a las cuales se les coloca un tributo para ingresar a una villa o a un pueblo. Y ese tributo había que pagarlo. Por lo tanto, si usted vive en el pago es porque le toca pagar. Y aquí hay una cosa muy importante. Con el concepto de territorio va a nacer el concepto que le doy a ese individuo porque habita ese territorio. Ese se va a llamar el pagano. ¿Quién es el pagano? El que vive en el pago. Recuerdan que cogimos el término y lo pasamos al problema religioso del que cree y no cree, de aquel que profesa y aquel que no profesa. El término realmente nace en el territorio. Aquel que vive en ese pequeño poblado, y para ingresar debe pagar, es el que vive en el pago, el pagano.
Aquí hay una cosa muy bella, y en América Latina lo tenemos y hemos escuchado un tema musical que titula Mamá Vieja. Desde abajo, desde la pampa argentina, podemos traer esa idea del pago. Si han escuchado muy bien, el tema musical dice: Mamá vieja, yo le dije adiós con la mano cuando salí del pago. Cuando salí del pago, ahí es donde realmente ese término es fundamental si lo vemos ya metido en la música. Aún ese término realmente funciona en lo que significa el pago. Después apareció la villa, un pequeño poblado que ya empieza a tener interrelaciones más fuertes con los individuos, y de la villa el término de villano. ¿Quién es el villano? El que vive en la villa. Pregunta, ¿por qué lo cambiamos? Porque villano hoy significa otra cosa. ¿Sí? Por eso es muy importante hacer los recorridos sobre esos conceptos y cómo esos conceptos realmente funcionan y cómo esos conceptos se pegan al territorio e identifican a un individuo. Que eso es lo que realmente va a permitir que yo en el entorno pueda ser identificado inclusive del sitio del cual vengo. Después aparece la vereda. Y la vereda es un término muy económico. Aparece la vereda, ¿por qué? Porque en muchos de nuestros países los grandes desarrollos que se hicieron a partir de un primer mecanismo de transporte que se hacía con equinos, con lo que en muchos países se llaman mulas, esos equinos que llevaban cargamentos de comida, de víveres, de elementos fundamentales para los pequeños poblados, y los llevaban de un sitio a otro, normalmente de los grandes ríos a los pueblos. Ese caminar había que hacerlo por caminos agrestes y había que parar en ciertos puntos a descansar. Cuando paraban allí a descansar, necesitaban comer, dónde dormir, dónde asearse, y empezaron a aparecer unas casas en esas veredas al lado del camino que empezaron a crear ese proceso económico. Y ahí es donde aparece realmente la vereda. Y la vereda con el hotel, la vereda con la casa donde se vende la comida, la vereda con los elementos necesarios para pasar la noche y descansar. Inclusive, ahí va a aparecer la posibilidad de la bebida y también la bebida alcohólica, del jolgorio y como tal la fiesta, de lo que va a significar esa relación que puedo establecer con los otros a partir del efecto del descanso en lo que va a significar el trabajo. Trabajo, descanso, fiesta, vida cotidiana. Lo ordinario y lo extraordinario, que se puede mover en ese espacio como la vereda. Y luego va a aparecer el pueblo, mucho más grande, estructurado, normalmente pueblos diseñados a partir de las concepciones medievales de cuadrículas, calles y carreras, la idea de la avenida, la idea de ponerle a las calles nombres muy cotidianos, pero después cambiarlos por nombres de héroes culturales. Eso también es fundamental. Entender cómo en ese pueblo se puede recrear el mundo a partir de los propios sitios que recorremos. Un pueblo construido para crear relaciones y que se construye para lograr en ese pueblo unir muchas más relaciones económicas. Y por último, va a aparecer entonces la ciudad. Y la ciudad como la unión, inclusive muchas de las ciudades latinoamericanas
como la unión de pequeños pueblitos en esos territorios. Muchas de nuestras ciudades latinoamericanas son la unión de pequeños pueblos en un gran territorio que a medida que fueron creciendo se convierten en ciudad, ¿sí? Y se convierten en ciudad por un primer concepto que es el que va a marcar la idea de ciudad. Y ese primer concepto va a transversalizar la ciudad moderna y la ciudad contemporánea. Esa ciudad se va a mover, y voy a llamar la atención en esto, en un concepto que se llama monumentalidad. La monumentalidad en las grandes ciudades va a ser una gran construcción. Las grandes ciudades van a empezar a ser monumentales por esas grandes construcciones. En muchos pueblos uno llega y le dice, no, esto ya es una ciudad, ya tiene un edificio de 5 o 6 pisos. En muchos pueblos ya se cree en ciudad porque tienen semáforo. ¿Qué es realmente la ciudad? Ese concepto de monumentalidad, de una gran construcción, también puede ser un concepto simbólico. Por ejemplo, para muchos de esos espacios, para esa ciudad que Aristóteles llamaba la ciudad que recorre el zoopoliticón. Yo soy ciudadano porque recorro esa ciudad, porque la apropio. En esa apropiación yo puedo encontrar elementos monumentales donde yo me pueda apropiar de ellos. Ejemplo, las Torres Gemelas en Nueva York eran elementos no solo monumentales, sino muy simbólicos para la ciudad. Hoy, donde estaban, hay un monumento que lleva a que la gente venga ahí a ver una estructura que ya no existe, pero que quedó en la historia para volverse monumental. En la ciudad donde yo vivo, un gran artista de mi ciudad hace un tipo de escultura que es elevando volumétricamente los cuerpos, crea un tipo de escultura y es conocido como la escultura del maestro Botero. En mi ciudad había un edificio monumental que se llama Edificio Coltejer, pero de un momento a otro llegó a un parque una escultura de ese maestro que se llama Torso Femenino. Y la gente de mi ciudad la metió en su vida cotidiana connotándola y simbolizándola. El nombre que le dieron es la Gorda de Botero. Y la simbolizaron y la connotaron porque todo mundo en esa ciudad empezó a encontrarse para hacer alguna diligencia o para encontrarse con el novio o la novia en la Gorda de Botero, cuando antes se encontraban en el Edificio Coltejer. Eso significa el traslado de la monumentalidad, no solo del gran edificio, sino de la concepción histórica que tiene esa figura. A eso me refiero cuando me estoy refiriendo a una ciudad que puede entender qué es la monumentalidad, tanto estructural, material, pragmática, como la monumentalidad simbólica e inclusive histórica de lo que nosotros somos en esa ciudad. Esta sería una tarea para poder entender cómo cada una de nuestras ciudades debe tener ese traslado de lo monumental entre lo grande y lo simbólico, entre la estructura y el pensamiento. A eso me refiero. Eso es lo que nosotros deberíamos recoger, poder leer etnográficamente en cada una de nuestras ciudades. Y en esa concepción de lo rural y lo urbano, quiero que piensen seriamente en el papel de lo rural como la posibilidad de reconocimiento del otro. Es en la ruralidad, en el pueblo, donde soy reconocido. Por eso hay un adagio que dice: pueblo pequeño, infierno grande.
porque ahí soy reconocido. Ahí, en ese reconocimiento, la gente sabe mi historia. El poder conocer al otro, saber dónde vive, cuántos hijos, qué hacen los hijos. Ese es realmente un reconocimiento del otro. Por lo tanto, en el pueblo soy reconocido. ¿Qué es lo que va a brindar la ciudad? La ciudad va a brindar el anonimato. Parado en cualquier ciudad de Latinoamérica, yo podría tranquilamente estar parado en cualquier ciudad de Latinoamérica y preguntar por Pedro Pérez. La gente me va a decir, no le dieron dirección, no, me dijeron que lo encontraba aquí en esta ciudad. Usted está loco, no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque en la ciudad no hay reconocimiento, en la ciudad hay anonimato. Sobre la base del anonimato se construye la ciudad. Otra paradoja, una paradoja para entender que la ciudad nos permite el anonimato. Si podemos viajar de norte a sur, en uno de los dos puntos cardinales seremos anónimos. Y solo en un espacio muy reducido del barrio, de la provincia, de la cuadra, de mi casa, de mi vecino, seré reconocido. En el resto, soy anónimo. Esa es la dicotomía en lo que vamos a encontrar de lo que significa lo rural y lo urbano. Lo rural con reconocimiento, lo urbano con anonimato. Y poder entender algunos espacios connotados y simbolizados que nos permiten relaciones. En la construcción de ese pueblo y luego en la realización de la ciudad va a aparecer el parque, fundamental, porque nosotros, inclusive en los discursos políticos, siempre estamos escuchando al alcalde del pueblo decir, voy a crear parques. ¿Qué es lo que significa el parque para el hombre? La posibilidad de relación con el otro, un parque que me permita relacionarme con el otro y me permita relacionarme para jugar, o me permita relacionarme para pensar, o me permita relacionarme para hacer actividades, o simplemente para hablar. El ágora griego se hace realidad en los parques nuestros, cuando nos podemos reunir a hablar del mundo. Piénselo allí, porque nuestros políticos en América Latina no les interesa mucho el espacio público, porque cuando la gente se reúne en ese espacio público puede tranquilamente estar hablando de política y de pronto tumban al alcalde o hasta al presidente. Por eso no hagamos el ágora griego, que el ágora griego es el que nos permite reunirnos. El templo. En América Latina, en el gran auge, en el gran arrastre de lo que hace el cristianismo católico, va a construir los pueblos con un templo, y alrededor del templo un parque, y alrededor de ese parque los que viven, que son ricos, y ahí se va a crear la idea de centro y periferia. Centro y periferia. Esa idea se va a hacer realidad también en la ciudad. La ciudad va a tener centro y periferia, y la ciudad contemporánea va a desfragmentar el centro y la periferia, y lo va a trasladar a la periferia, y en la periferia también va a haber centro y periferia. Entonces se abre un espacio fragmentado por la idea de centro y periferia. El cementerio. En la posibilidad de pensar de dónde soy. Ante la pregunta de dónde soy, la respuesta es de dónde tengo a mis muertos. Esa idea del cementerio es fundamental en el sentido de que allí donde se tienen los muertos se puede elaborar duelo y construir historias. En la tumba del ser amado se elabora el duelo en el espacio y en el tiempo y se construyen historias para intentar hacer eterno al muerto. Por eso la importancia del cementerio y de lo que va a radicar esa idea del cementerio.
en discusiones posteriores, ustedes podrán pensar cómo el cementerio crea la idea del acto cadavérico y también la idea de la muerte. Y ahí podemos también empezar a elaborar otro discurso que crea la ciudad. Entendido el desarrollo desde el territorio, pasando por cada uno de esos elementos, llegamos a lo que significa la ciudad para darnos cuenta que solo en el recorrido de esa ciudad, en entender sus espacios connotados y simbolizados, es donde realmente nos hacemos identitarios.